interrogatorio a representantes legales, personas jurídicas, ¿sí? Personas jurídicas. Muchachos, ustedes se han dado cuenta que las personas jurídicas en algunas ocasiones tienen varios representantes legales, ¿sí? Tienen 10, 20. Estas grandes entidades financieras, por ejemplo, tienen varios representantes legales. El Código General del Proceso permite que cualquiera de esos representantes legales, ¿sí? Cualquiera de esos representantes legales puede acudir a absolver interrogatorio. Ahora, incluso, muchachos, puede suceder que constituyan mandatario para absolver esos interrogatorios. Por ejemplo, mediante escritura pública, ¿sí? Que se le conceda la facultad de que acuda de una persona diferente al representante legal, pero se le concede mandato entonces para que concurra al interrogatorio de parte. Pero les pregunto, una persona natural, podrá constituir mandatario para que concurra el proceso y específicamente la audiencia a absolver interrogatorio en su lugar. La respuesta es no. Esa fue una pregunta que les hice a los muchachos en los preparatorios y cayeron todos redondo. Ojo, muchachos, con esto. La posibilidad de constituir mandatario para concurrir a absolver interrogatorio de parte es única y exclusivamente las personas jurídicas. Jurídicas. ¿Sí? Profe, ¿dónde está eso? Artículo 198, inciso tercero. Ahora, ¿por qué será que el legislador no permite que las personas naturales, a diferencia de las jurídicas, puedan designar a alguien más como el mandatario para que concurra a absolver interrogatorio? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué será que en las personas naturales no? Porque ante todo, muchachos, me interesa que ustedes entiendan la razón de ser de la norma, ¿sí? Exacto, se pierde, muchachos, se pierde la finalidad del interrogatorio. ¿Cuál es la finalidad del interrogatorio? La confesión. ¿Y cuál es uno de los requisitos de la confesión? Dice el numeral quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o que deba tener conocimiento. Entonces, muchachos, si se le permitiera a las personas naturales que constituyeran mandatario para absolver el interrogatorio de parte, pues simplemente podrían aducir que nunca van a confesar, porque no es un hecho que les conste, ¿sí? Entonces, bajo la constitución de mandatario o apoderado, pues simplemente evitarían la confesión. A diferencia del interrogatorio de parte a personas jurídicas, que tratándose de personas jurídicas, el representante legal o mandatario sí tiene la facultad de obligar a esa persona jurídica. ¿Sí? Bien. Profe, pero uno, me preguntan aquí, profe, uno puede solicitar que sea, vamos a hablar en términos coloquiales, profe, que sea el representante legal más teso, tiene 10 representantes legales, pero que sea el más besado, el que más conoce los hechos, el que vaya a absolver interrogatorio de parte. No, la verdad es que es una facultad que le concede la ley que sea cualquier representante legal de la sociedad que acuda. Ahora, muchachos, ustedes no tienen por qué temer si va al interrogatorio de parte. El señor que lleva 20 años como representante o el muchacho que apenas entró hace 2 meses. ¿Y por qué no tienen por qué temer? Porque ambos
sea el representante que lleva 20 años o el que entró hace 6 meses, tienen, muchachos, la capacidad de obligar a la sociedad y en consecuencia de confesar. ¿Sí? Y aquí vamos entonces a un aspecto importante que quería relatarles. Y es que el representante legal, muchachos, sea el de hace 20 años o sea el de hace 6 meses, tiene la obligación de ir lo suficientemente informado sobre los hechos sobre los cuales va a rendir interrogatorio. ¿Sí? Va a rendir interrogatorio. Les pongo un ejemplo. A ustedes que tanto les gustan los ejemplos. Se estaba adelantando un proceso de agencia comercial contra Claro, ¿sí? Un señor montó en una ciudad un establecimiento de comercio, de venta de celulares y de planes de celulares. Entonces él estaba alegando que actuaba como agente de Claro, la compañía móvil. Por supuesto, Claro respondió y dijo, no, ellos actúan de manera independiente, no son mis agentes, son distribuidores. Hablando pues del contrato mercantil de agencia y de distribución. Se cita al representante legal. ¿Sí? Claro, por supuesto, tiene muchos representantes legales. Y ese día de casualidad estaba en un evento en la ciudad el representante legal principal. ¿Sí? Que es raro que vaya a una audiencia el representante legal principal, el que estaba ya directamente en Bogotá y el que atendía pues todos los eventos internacionales. Y fue a la audiencia. Cuando fue a la audiencia, se le empieza a interrogar, muchachos, acerca de, por ejemplo, cuándo se celebró el contrato con este demandante, el contrato para la distribución o agencia de venta de celulares y de planes de celulares, que cuáles eran las condiciones de ese contrato, que cuántos productos debía vender al mes, cuántos planes de celulares, todo esto. Y el tipo empieza, muchachos, a gaguear y a decir, pues claro, como es un representante legal que pues, no se va a ocupar, muchachos, de la tienda de barrio ni el establecimiento de comercio que está ahí en un barrio para saber si es una agencia o una distribución, sino que él está encargado de los asuntos internacionales. Entonces, claro, el representante empezó a gaguear cuando se le empezó a preguntar, ni siquiera conocía al demandado, no sabía ni el nombre del establecimiento, no tenía ni idea que Claro le vendía celulares. No sabía cuál era el plan de negocios que se tenía con estos vendedores de celulares de pymes, o sea, de pequeños emprendimientos. No tenía ni idea, ¿cierto? No tenía ni idea de esos aspectos. Entonces empezó a gaguear y dijo, señor juez, no sé. Señor juez, ojo con esto que quiero preguntarles. Empezó a, llegó y abrió su computador, empezó a sacar documentos de un folder, de su archivador. Vienen dos preguntas, muchachos. ¿Sí? Eso, déjeme, yo averiguo, permítame hacer una llamada. Hasta fue atrevido, doctor, usted me da 5 minutos, yo hago una llamada para informarme bien. ¿Sí? Bien, entonces aquí de este ejemplo surgen varias preguntas. La primera, muchachos, ¿podía el representante legal de esa empresa de comunicaciones aducir, por ejemplo, primera opción, señor juez, para el momento en que ocurrieron los hechos, 2020, yo no era representante legal? Primera pregunta. ¿Podía aducir eso? Señor juez, yo no era el representante legal. Es más, yo estaba en la universidad. Apenas empecé hace 6 meses en esta compañía. ¿Puede alegarlo? No. No puede alegar entonces circunstancias temporales. ¿Sí? Dos, segunda pregunta. Podría alegar, señor juez, es que yo me encargo de los negocios internacionales y macro.
no me encargo de establecimientos de comercio, de barrios o de micro. No sé aspectos relacionados con él. ¿Podrá alegar eso? No, no puede alegar. Tercero, podrá alegar, señor juez, es que yo me encargo es de asuntos muy concretos como es la negociación internacional o equipo o compra de equipos y tecnología como antenas. No me encargo de venta de celulares ni esas cosas, son otras personas en la compañía dedicadas a eso. ¿Podrá alegar esas circunstancias relacionadas con que esas funciones no están? No, no lo puede hacer. ¿Sí? Tercero, muchachos, ¿podrá sacar documentos en su interrogatorio? ¿Podrá él abrir su computador o sacar ahí los documentos de su, de su folder? ¿Sí? Ok. La pregunta, ¿podrá sacarlos? No, a menos que el juez lo autorice. ¿Sí? Para que entonces él pueda consultar un documento, tiene que ser que el juez lo autorice. Y por aquí me escribieron, profe, qué golazo. Claro. Miren, muchachos, muchas veces los interrogados llegan y van sacando los documentos y empiezan a hablar, ¿sí? No es que el juez autorice con posterioridad, después de que los vio, no. Tienen que solicitar permiso al juez antes de consultar los documentos. Muchachos, y si ustedes ven que el juez está despalomado, está pensando en otra cosa, y llegó el interrogado y empezó a sacar esos documentos y va a empezar a leerlos o a consultarlos, inmediatamente ustedes le tienen que decir al juez, señor juez, no he escuchado que usted autoriza al interrogado para que consulte documentos. Las partes no pueden consultar documentos en su interrogatorio salvo que el juez le autorice. ¿Sí? Profe, ¿y qué analiza el juez para saber si puede consultar esos documentos? Examina aspectos como cuál fue la pregunta, ¿sí? Y la pertinencia de esos documentos para responder la pregunta. Por ejemplo, muchachos, ustedes le preguntaron al interrogado, lo cuestionaron, le hicieron una pregunta muy concreta. ¿En qué fecha se realizó ese contrato de telecomunicaciones y cuántos celulares le entregó por primera vez? ¿Sí? Como son aspectos muy concretos y a ustedes les interesa saber desde cuándo se realizó esa primera negociación, cifras, fechas, por ejemplo, ¿sí? Personas que intervinieron en ese contrato, la parte podrá solicitar entonces ahí sí que se consulten documentos. Pero finalmente, muchachos, es el juez el que autoriza si se pueden consultar esos documentos, dependiendo, reitero, de la pregunta y de la conducencia de esos documentos. Profe, ¿los documentos tienen que estar en el expediente? No. Puede ser que el interrogado los haya llevado, ¿sí? Porque si ya están en el expediente, pues ya son conocidos por las partes. Se supone que los documentos son llevados por el interrogado para recordar aspectos relacionados con las preguntas. Bien. Muchachos, pero supongamos que aún pese a los regaños y los apremios que hizo el juez, este representante legal no sabía, empezó con evasivas y respuestas, no sé, yo no era el representante legal, señor juez, no me encargaba de esos aspectos. ¿Cuál será la consecuencia, muchachos, de esas respuestas evasivas? O de esas manifestaciones, señor juez, yo no era el representante, señor juez, yo no sabía de qué me estaban hablando. ¿Cuál será la consecuencia? Exacto. La confesión ficta o presunta. ¿Sí? Muchachos, ¿dónde está la confesión ficta o presunta? Está en el artículo 205 del Código General del Proceso. Y miren lo que dice el artículo 205. Las tres hipótesis en las que se presenta confesión ficta. La inasistencia del citado, es decir, la parte no va a la audiencia en la que debía absolver el interrogatorio de parte.
La renuencia a responder. ¿Sí? El juez no puede bajarse de su estrado y ahorcar al interrogado. ¿Sí? Entonces, él, sin embargo, él es renuente. Eso le trae una consecuencia probatoria. Y tercero, las respuestas evasivas. Las respuestas evasivas. ¿Qué dice el legislador? Esas tres conductas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas o admisibles. Muchachos, por eso es tan importante el interrogatorio de parte, que ustedes analicen cuáles preguntas deben realizar bajo la dinámica de ¿es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si el interrogado renuente a responder o responde con una evasiva, el hecho de ustedes haber formulado esa pregunta, ¿es cierto o no? Y que el interrogado guarde silencio o dé una respuesta evasiva, ¿qué va a implicar? Que esa manera en que usted formuló esa pregunta le va a permitir extraer una confesión ficta o presunta. Por ejemplo, volvamos al caso. Se le pregunta al representante legal, señor representante, ¿es cierto que usted celebró usted en calidad de la persona jurídica que usted representa, celebró un contrato de agencia comercial con mi poderdante para la venta de celulares? Entonces él, aduciendo que no sabe nada al respecto, dirá, no estaba dentro de mis funciones celebrar contratos. Fue una respuesta evasiva. ¿Sí? Al responder de manera evasiva, surge entonces la confesión ficta o presunta. ¿Y cuál es la consecuencia de esa confesión ficta o presunta? Hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión. Dicho de otra manera, producto de la evasiva de ese representante legal y de la manera en que ustedes preguntaron de manera asertiva, ¿qué lograron? Probar la existencia de ese contrato. ¿Sí? Ahora, hago la claridad que me realizan aquí, partiendo del supuesto de que ese contrato no esté sometido a ciertas solemnidades. Hay ciertos contratos, muchachos, que están sometidos a solemnidades, ustedes lo saben, por ejemplo, el contrato de compra de promesa en materia civil. En materia comercial ha dicho la Corte que la promesa de venta se puede probar de manera, no exige la solemnidad del documento.